Muy buenas tardes a todos. Les damos, señores, como siempre, la más cordial bienvenida a su programa con la doctora Controversia. Somos controversia, salud, humor, deportes, arte, debate, política y muchísimas cosas más. Bueno, señores, vamos a compartir la reflexión correspondiente a esta tarde. La muerte es más universal que la vida. Todo el mundo muere, pero no todo el mundo vive. Bueno, el día de hoy vamos, señores, a hacer un recorrido por el mundo del duelo, por el mundo de la muerte, por el mundo del abordaje de esta situación desde la tanatología. Ustedes saben, mis amores, que aquí en la República Dominicana estamos viviendo momentos de gran dolor, un duelo nacional, y realmente es un momento difícil para cada uno de nosotros, para las personas que han perdido familiares, amigos, etcétera. Y por todos estos motivos estamos llevando temas relacionados a cómo podemos llevar luz en medio de este momento que se está viviendo aquí en RD de gran dolor. Hoy nos vamos a este mundo del abordaje de la tanatología, al mundo del duelo, al mundo de la muerte, y tenemos el día de hoy un invitado muy querido, un gran colaborador de nosotros. Está Miguel Ángel Machorro Bonfield. Él es psicólogo, tanatólogo, suicidólogo, sexólogo, biocodificador, etcétera. Y con nuestro querido Miguel Ángel, pues vamos a tratar un mix de temas que están pues íntimamente relacionados a esta pues situación difícil que se está viviendo aquí en RD en este preciso momento. Vamos a compartir con Miguel Ángel estos puntos relacionados al abordaje tanatológico en estos momentos de situaciones, en estos momentos de crisis. Buenas tardes, Miguel Ángel, ¿cómo estás? Bienvenido a casa. No te escucho. Buenas tardes, no te escucho. Bueno, en breve vamos a estar con Miguel Ángel. En este preciso momento vamos a compartir con ustedes lo relacionado al diplomado en relaciones de parejas y familia, que se va a iniciar el próximo 6 de mayo de 8 a 10 de la noche. Para información, para inscripción, comunicarse con sentidodevida.atlanta@gmail.com. Así que ya ustedes saben, mis amores, estos momentos tan difíciles que estamos viviendo aquí en la República Dominicana nos deben de llamar a cada uno de nosotros a reflexionar muchos puntos interesantes, entre ellos darnos cuenta, señores, que somos instantes. Siempre decimos que cuando hablamos de estos temas, que comparo siempre la vida como esa lucecita que está encendida en una vela, que se ve en la vela. Eso somos nosotros, que en un día u otro pues puede esa lucecita apagar. Entonces todo esto nos insta a cada uno de nosotros a reflexionar desde lo que es también el nosotros valorar más las personas, los seres queridos, esa gente que muchas veces creemos que tenemos todo el tiempo del mundo para poder compartir o dejamos al lado quizás las cosas que son más importantes de la vida. Entender también que la muerte realmente no tiene distinción. La muerte no va a preguntar de qué familia es usted, si usted es de tal forma o lo que sea. La muerte, señores, cuando llega, llega. Y es un punto que nos debe de llamar a la reflexión en el sentido de que por esa razón debemos de valorar más la vida, vivir en lo que es este presente, en el aquí, en el ahora, valorar ese abrazo, valorar ese te amo que
que muchas veces nosotros queremos pues dejarlo para luego, quizás postergarlos o callarlos y entender que quizás este es el momento porque no sabemos qué va a pasar mañana. Queremos compartir con ustedes un video que nos ha conmovido bastante, no solo a nosotros, sino sé que a todos los dominicanos, y es al general ya pues dando como últimas declaraciones en este suceso pues tan difícil que estamos viviendo y que ha enlutecido a toda la República Dominicana. Adelante. Gracias, mi Dios, porque hoy concluimos la tarea más difícil que he tenido durante 20 años al frente del centro de operaciones. Pido disculpas porque cada vez que vemos una persona reclamar por su deudo, por su pariente, nos llenábamos de impotencia. El saber que personas continuaran atrapadas y que todavía no habíamos podido llegarle. Bueno, señores, y ya está aquí con nosotros nuestro querido Miguel Ángel Bonfil. Con él pues vamos a tratar este tema tan doloroso que nos ha marcado tanto a nosotros como país. Buenas tardes, Miguel Ángel, ¿cómo estás? Bienvenido a casa. Hola, Cris, muy buenas tardes. Pues mira, me da gusto saludarte, pero al mismo tiempo es un poco difícil este tema. Yo, la verdad, les envío un abrazo a ti y a todas las personas que están pasando por esta situación muy, muy difícil. Eh, Hablar de pérdidas es hablar de un dolor que a veces se vuelve inevitable y que a veces nos va a acompañar toda la vida, que en algunos momentos lo vamos a poder controlar, sí, pero el dolor siempre va a permanecer ahí para nosotros. Yo les mando mi más sentido pésame a todas las personas que de alguna manera tuvieron algún familiar que desafortunadamente partió en esta situación tan inesperada, como tú decías, y que se me hace muy fuerte esto que acabas de decir cuando planteas, despídete bien, porque no sabes si lo vas a volver a hacer. A mí me ha tocado, darle un abrazo a alguien y saber que fue la última vez que lo abracé. Y esto se complica mucho porque tú dices, si yo hubiera sabido que hoy iba a ser la última vez que te vi, pues a lo mejor no te suelto, a lo mejor no me despido, a lo mejor mil cosas, ¿no? Y sin embargo nos damos cuenta de que la vida es tan efímera que pensamos que somos inmortales. Fíjate que con este asunto de la pandemia, mucha gente conoció algo o aprendió algo, que se puede morir y que no necesitas estar enfermo. Y yo tuve amigos que murieron, que no fumaban, que no tomaban, que eran deportistas y se murieron. Cuando supuestamente nos dijeron que la pandemia solamente se iba a llevar a aquellas personas que tuvieran una enfermedad crónico-degenerativa. Y no es cierto. Se llevó a quien quiso. Y entonces,
¿Cómo le hago para todos los días intentar despedirme sanamente de la gente? Porque no sé si los vuelvo a ver, pero no sé si ellos me volverán a ver. Me puede dar un infarto, un accidente, pueden pasar tantas cosas, y pensamos que como tengo mucho dinero, que como soy famoso, que como tengo un puesto o un cargo, que como soy adolescente, que como soy hombre o soy mujer, pues no me voy a morir. No, eso es falso. Eso es falso. Y yo creo que la historia en o en muchos países nos ha enseñado que la vida se pierde en un instante. Y entonces la pregunta es, ¿qué hacemos nosotros cuando sobrevivimos? ¿Cuál es nuestro papel como profesionistas? Como por ejemplo en la parte de la tanatología, los que somos tanatólogos, los que somos psicólogos, los que somos terapeutas, los que somos profesionales de la salud mental. ¿Cuál es nuestro papel? Bueno, nuestro papel es psicoeducar a la gente. ¿Sí me explicó? Porque, y una de las cosas que hay que educar es enseñarles a la gente que hoy te puedes morir, ¿no? Y si te vas a morir, ¿lo sabes? No, no lo sabes. Tengo el gusto también de colaborar en en un programa de televisión aquí en la ciudad de Chetumal, aquí en México, y estaba revisando una noche la semana pasada mi teléfono para ver cuál era el tema que me tocaba trabajar con esa televisora al día siguiente, y veo una esquela de un camarógrafo muy buena onda, muy excelente tipo. Y al día siguiente en la mañana a mi programa, a participar en el programa donde estoy, y empiezo a preguntarle, digo, oye, vi esto. Me dijo, no, pues sí, se murió, lo encontraron en la tarde, fue un paro cardíaco, se murió, y todos estamos sacados de onda. Pues sí, ¿no? Y fíjate que antes de entrar en materia de esta situación, me gustaría hacer algo que a mí se me hace importantísimo. Cris, ¿qué gano generando rencores? ¿Qué gano peleándome con la gente más del tiempo debido? ¿Qué gano diciéndole a la gente que tengo un conflicto con él y que no le voy a hablar? Que yo tengo la razón, yo soy muy digno, tengo la razón y nadie me va a quitar la razón. Y como me quieres arrancar la razón, te dejo de hablar. Y he conocido hermanos que se han muerto, no se han vuelto a ver, que la última vez que se vieron, uno de los dos ya había muerto. Conozco hijos que decían que odiaban a sus padres y que la siguiente vez que los vieron en un ataúd. Y padres que no volvieron a ver a sus hijos por diferentes circunstancias, y la última vez que los vieron es para enterrarlos. Y uno dice, ¿cómo? ¿Por qué ganamos? ¿Qué ganamos tratando de siempre tener la razón, de creer que tenemos la verdad, de saber que yo te puedo dejar de hablar y no te voy a hablar durante años, no me importa que seas mi papá, mi mamá, y todo por una situación que se pudo haber arreglado, ¿no? Me queda claro que hay situaciones en que no tienen solución y que la única solución es que tomen distancia, ¿no? Me queda claro eso. Pero también me queda claro que hay muchas cosas que se pueden arreglar y que no se arreglan. Y luego ya es tarde para eso. ¿Ves? No sé cómo la ves, Cris. Miguel, háblanos acerca del abordaje tanatológico en este tipo de situación que estamos viviendo aquí en RD. Claro. Mira, una de las principales cosas que podríamos trabajar en este tipo de situaciones es lo que se conoce como primeros auxilios de duelo o primeros auxilios tanatológicos. Y en estos primeros auxilios, lo que se hace es trabajar de manera inmediata
donde lo que se busca son intervenciones que busquen brindar a las personas que se encuentran en una situación de emergencia o de duelo una atención que les permita recuperarse lo más pronto posible. Y a ver, aquí hay algo que es bien importante. Es la última palabra que dije, recuperarse, ¿vale? No es que se tranquilicen. La palabra tranquilizar nunca ha tranquilizado a nadie. La palabra cálmate nunca ha calmado a nadie. Pero sí podemos hacer que la persona se recupere para que empiece a actuar, a interactuar con base a la situación que está viviendo en ese momento. Y entonces, esta es la función de los primeros auxilios tanatológicos. O sea, abordar a la persona, y muchas veces la vamos a abordar o la debemos de abordar en el momento después, casi inmediatamente después que acaba de suceder el hecho. Por ejemplo, en el caso de la situación que pasó en la discoteca, ¿qué pudo haber pasado? Bueno, pues a lo mejor personas que hubieran hecho algún abordaje de primeros auxilios tanatológicos donde pudieran asistir a las personas que estaban sobreviviendo. Claro, que estuvieran conscientes, ¿verdad? Claro, que pudieran hablar. Claro, que el shock del cual están en el cual se encuentran les permita hablar. Y aún en aquellas personas con las cuales se encuentran en shock, intentar recuperarlas. ¿Y cuál es una de las formas con las cuales los primeros auxilios tanatológicos trabajan? Con el lenguaje, ¿vale? Entonces, vamos a hacer que la gente hable. Vamos a hacer que la gente hable. Más que nosotros hablarle, hacer que la gente hable. Muy probablemente muchos de ellos van a tener un lenguaje incoherente, probablemente se nieguen a hablar, probablemente griten, probablemente nos ofendan, probablemente agredan, pero hay que entender que esta es parte de un proceso del cual el sujeto está pasando. No es fácil ver cómo de momento el techo, las paredes, todo se derrumba y todos quieren huir, todos quieren salvarse, y de momento pues te das cuenta de que no estás en las mejores condiciones de correr porque llevas zapatillas, porque el de adelante ya te empujó por las mesas, por las sillas, porque todo el mundo quiere salir y se vuelve complicado. Y entonces, pues eso es lo que podríamos hacer, ¿no? El abordaje de los primeros auxilios tanatológicos, bueno, pues tiene que ser adicional al, perdón, a esta parte del apoyo médico, el apoyo de rescate, el apoyo de los bomberos, del ejército o de protección civil. Dependiendo, cada país va a tener un grupo de personas que van a interactuar para el apoyo a la gente, para sobrevivir, para las personas que están sobrevivientes, o desgraciadamente para aquellas personas las cuales ya perdieron la vida, ¿no? Las cuales, por supuesto, tienen que ser tratadas dignamente. No el hecho de que ya hayan muerto, el hecho de que solamente estemos hablando con cuerpos o con cadáveres, tengamos que desnaturalizarnos, ¿no? Esto implica un total y profundo respeto al cuerpo, a la morada de donde una persona habitó hasta antes de ese momento, ¿no? Entonces, eso es lo que primero se tiene que hacer, ¿no? Trabajar desde los primeros auxilios, ¿no? Que claro, ahorita lo vamos a ir desglosando poco a poco de cómo se tiene que trabajar los primeros auxilios tanatológicos. Cris. Es el duelo. ¿Qué es el duelo? Mira, esa es una muy buena pregunta. Porque yo creo que una de las primeras cosas que tendríamos que analizar es qué vamos a trabajar y qué vamos a entender por duelo. El duelo es un proceso natural y complejo y es una respuesta emocional, psicológica y conductual que tiene cualquier sujeto ante una situación de pérdida. ¿Pero de qué tipo de pérdida? Bueno, pues puede ser por la pérdida, en este caso, pues el fallecimiento de personas, pero también puede ser por la pérdida de la salud, que también muchas personas lo van a pasar, la pérdida del empleo, la pérdida de tu economía, el que tú cambies de casa, la pérdida de un amigo, la pérdida de una pareja, porque la relación se terminó. Es decir,
todo aquello que se pierde produce un duelo. Nada más que, ojo, no todos los duelos son dolorosos, ¿vale? Aun cuando la palabra duelo proviene de dolor, ojo, no todos los duelos son dolorosos, pero bueno, en este caso, en el caso que nos ocupa de la desgracia que está pasando nuestros hermanos en República Dominicana, sí es un duelo doloroso, por supuesto que es doloroso, ¿no? Pero sobre todo es un duelo angustiante, es un duelo que es un duelo imprevisto, claro, como todos los duelos. Claro, hay duelos que nosotros nos vamos dando cuenta de que las cosas van a ocurrir, ¿no? Si una persona está enferma y ya está en la fase terminal, bueno, sabemos que lo que sigue es la pérdida, es la muerte, lo sabemos, lo entendemos de esa manera, ¿ok? Si yo me doy cuenta de que mi situación en mi trabajo no es la más adecuada, bueno, pues yo entiendo que en uno de estos días me van a correr. ¿Sí me explicó? Lo mismo, si yo sé que tengo problemas con mi pareja, sé que en algún momento ella se va a ir. Y entonces, de alguna manera nos vamos a ir preparando para enfrentar esta situación dolorosa. Pero ¿qué pasa con aquella situación que es imprevista, que es impuesta, que no la esperábamos? Como en este caso, como en la gran mayoría de los casos de los accidentes que producen de cualquier forma, ya sea que yo los provoque, o ya sea que es un accidente de la naturaleza, o es un accidente, por ejemplo, debido a situaciones estructurales, como en el caso de la caída del techo de la discoteca. O sea, son situaciones que uno no sabía y de momento te estás enfrentando a algo que posiblemente sea la primera y única vez a la cual te vas a enfrentar. Y entonces, ¿qué es lo que va a pasar con nosotros? Bueno, pues van a pasar un montón de circunstancias, ¿no? Van a pasar muchas cosas por nuestra cabeza, nuestros hijos, nuestra pareja, todas aquellas cosas que son importantes para nosotros en ese momento van a pasar. Hasta cómo salvarnos, que también es importante, eso va a pasar, ¿no? Y entonces, mira, hablar de duelo implicaría, por ejemplo, en este caso solamente vamos a entender que, mira, el duelo tiene 5 fases, que es la negación, la ira, la negación, la ira, la depresión y la aceptación. Ahora, a ver, para que nosotros podamos trabajar el duelo, la persona tiene que estar transitando por estas fases. Y ahorita nos vamos a dar cuenta que la gente, los familiares que perdieron a alguien, o las personas que van a perder algo de su cuerpo, a lo mejor alguna extremidad, a lo mejor la salud, bueno, nos vamos a dar cuenta de que están entrando solamente a las 2 primeras fases. ¿Cuáles serían? La de negación y la del enojo. ¿Sí me explicó? O sea, pero si yo lo vi ayer, si yo lo vi cuando entró a la disco, si yo lo vi cuando fui al baño, bueno, pues sí, fue la última vez que lo vistes, ¿no? Y pensamos que el ver a esa persona no nos cuesta un poco de trabajo entender que ya no la vamos a volver a ver. Y entonces nos damos cuenta, como en uno de los videos que están circulando, en donde hay una toma donde varias personas están atoradas. Creo que había 2 hombres y una mujer, si no me falla la memoria, y entonces uno de ellos está enojado. El otro está tratando de entender qué pasó. Pero la pregunta es, ¿por qué nos enojamos? Bueno, pues porque no queremos aceptar esta realidad. ¿Sí me explicó? Entonces, esto más o menos se podría entender, Cris, como lo que es un duelo, ¿no? Es una parte, es un proceso natural y complejo, es una respuesta emocional, actitudinal de las personas ante la pérdida de algo. Y esto ahorita la gente los está sintiendo, ¿no? Mucha gente está en las primeras 2 etapas del duelo. ¿Vale, Cris? Pues continuar diciendo que cada duelo es único, distinto, diferente.
Y hay una parte, Miguel Ángel, y es lo relacionado al video que nosotros compartimos anteriormente, como vimos de qué forma está tan impactado el general que es encargado hace más de 20 años en lo relacionado a lo que son estos asuntos. Me gustaría hacerte la siguiente pregunta. ¿Cómo impacta este tipo de situación a aquellas personas que han estado en lo relacionado al rescate, a todo este cuerpo, vamos a decir, de personas que han estado pues sacando cuerpos heridos, muertos, etcétera? ¿Qué pasa ahí? Fíjate que ahí hay algo que es bien interesante, Cris, que es el proceso de humanización. El ser humano, el hombre, la mujer, somos de las pocas especies que nos duele el dolor ajeno. Entonces, nosotros, voy a utilizar esta palabra que se oye feo en este momento, pero bueno, nosotros matamos, por ejemplo, algunos animales para consumo. ¿Sí me explicó? Sin embargo, por ejemplo, no sé si recordarás ese famoso caso de un equipo de fútbol que viaja en un avión y que se estrella en los Andes y que entre ellos mismos se tienen que comer. Bueno, no entre ellos mismos, sino que los cadáveres son rescatados precisamente para comer y mucha gente no acepta eso y entonces se niega ante la situación de tener que comerse como especie. Si tú dices, bueno, cómetelo porque es lo único que hay, y si no te lo comes, no vas a sobrevivir. ¿Por qué la gente de esta situación se negaba a aceptarlo? Porque como seres humanos, parte de nuestra naturaleza no nos permite aceptar que otra persona esté sufriendo. Y entonces, por ejemplo, me tocó ver también otro video, además de este, creo que es el jefe, no sé cómo le digan ustedes, disculpa mi ignorancia, del sector médico, y también se encuentra muy conmocionado. En varios momentos de la entrevista se le corta la voz por el dolor que siente. A ver, ¿por qué nos impacta esto? Porque sabemos lo que implica la muerte. ¿Sí me explicó? Y por mucho que estemos acostumbrados a trabajar con la muerte nos sigue impactando y nos va a seguir impactando siempre porque es nuestra propia naturaleza. Por ejemplo, a ver, ¿qué pasa con los médicos? Los médicos, por ejemplo, sufren demasiado cuando se les mueren sus primeros pacientes y tienen que aprender a trabajar a pesar del dolor. Y entonces dicen, es que los médicos son inhumanos, son indolentes, nada les duele, no les importa, solamente les importa el dinero. No, simplemente han tenido que aprender a trabajar con el dolor, han tenido que aprender a trabajar con la muerte, pero de alguna manera esta es su profesión. ¿Sí me explicó? Y entonces, pues no es que sean indolentes, es parte de las cosas que tienen que aprender a trabajar. Y entonces, si este ejemplo que te pongo lo ponemos en comparación con esta persona que están entrevistando y que no puede hablar porque está llorando, pues posiblemente no ha tenido que enfrentarse muchas veces a la muerte. Y qué bueno, porque no ha tenido que aprender a trabajarla. Qué malo, porque en este momento se está cayendo. En este momento le está costando hilar palabras. En este momento la emoción le está ganando. Y esta es parte de nuestra naturaleza. Porque es una persona que a legua se ve que le está doliendo el dolor del otro. ¿Sí me explicó? Y entonces, dentro de nuestra propia naturaleza, Cris, como seres humanos, si el dolor del otro, la felicidad del otro no te impacta, ¿qué haces ahí? ¿Qué no tienes nada que hacer ahí? Y entonces tenemos que buscar gente que sea capaz de racionalizar, pero gente que sea capaz también de emocionalizar
una serie de cosas que le permitan trabajar desde el amor, desde la emoción. Hace un momento te decía, oí un dato que decían que dieron un informe y dijeron, a partir de este momento ya no se están encontrando personas vivas. Ok, entonces, ¿a quién van a sacar ahorita? Ya no se puede rescatar a nadie. Se rescata, el término rescatar implica hablar de gente que todavía hay probabilidades de que se encuentren vivas. ¿Ok? Ese es el término de rescate. Y entonces, ¿ahorita qué vamos a hacer? Bueno, ahorita el grupo de rescate, valga la palabra, lo que va a tener que hacer es entrar a toparse con las cosas que nadie quiere ver. ¿Sí me explicó? Con personas que fueron lastimadas, con personas que tienen van a tener alguna deformación por el impacto de un objeto y que te va a limitar muchísimo. Y que yo casi estoy seguro de que este evento va a marcar a muchísima gente que hoy tiene que trabajar y tiene que sacar cuerpos sin vida. Y entonces, como nuestra naturaleza es entender el dolor, es una situación muy, muy difícil para las personas que hoy, no, llámale policía, llámale ejército, llámale bomberos, llámale como quieras, Cris. El puesto o el papel que tengas no te hace menos inhumano. Y hoy estas personas van a tener que sacar cuerpos, cadáveres, y lo tienen que hacer con todo el respeto del mundo. Porque en ese cuerpo, Cris, a lo mejor ya no es la persona a la que yo conocí, con la que yo hablaba, con la que yo me llevaba, a la persona que yo amaba. No, ese cuerpo ya no es esa persona, porque esa persona ya no vive en ese cuerpo. Pero no porque ya no vive en ese cuerpo, le tengo que faltar al respeto. Y entonces hay una ensalada de emociones, Cris, perdón, hay una ensalada de emociones, Cris, que la verdad es que admiro y respeto a la gente que ahorita solamente va a sacar cuerpos. Se habla de aproximadamente 800 personas que estaban dentro del inmueble, de las cuales aproximadamente 300 ya sacaron. Faltan 500 personas aproximadamente, según el último dato que yo tengo. Imagínate cómo van a estar. ¿Ves? Yo quiero que tú compartas con nosotros lo relacionado a lo que son esos 5 pasos de los primeros auxilios psicológicos en el duelo. Claro. Mira, el primer paso que vamos a trabajar en los primeros auxilios psicológicos del duelo es entrar en contacto psicológico con la persona. Es decir, yo la veo porque la voy a ver deambulando, la voy a ver sacada de onda, la voy a sacar fuera de sí, la voy a ver en una situación de crisis, y lo primero que tengo que hacer es el contacto psicológico. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te llamas? Yo me llamo fulano de tal. ¿Me puedes decir qué pasó? ¿Qué te pasó? Y hacer que la persona empiece a narrar lo que quiera narrar. Y nos vamos a encontrar con 2 tipos de discurso, Cris. Uno, un discurso hilado, lógico, coherente, pero también nos vamos a encontrar un discurso o una narrativa totalmente ilógica, que podría ser la suma de pequeñas partecitas y que de alguna manera cualquiera de las 2 narraciones que nos haga la persona con la cual estamos interviniendo, nosotros le tenemos que dar la oportunidad a que diga lo que le pasó. Y entonces preguntarle, ¿qué te pasó? A ver, cuéntame. Pero no en este tono chismoso, no en este tono de que no haga alusión al respeto. Y entonces permitirle a la persona que nos vaya platicando todo lo que nos va a pasar, lo que le pasó, y nosotros hacer pequeñas intervenciones en aquellos puntos que consideramos la persona debe ahondar más, debería de hablar más. ¿Sí me explicó? Ahora,
Mira, aquí hay algo que es bien importante, Cris. Estos primeros, los 5 pasos de los primeros auxilios tanatológicos deben de elaborarse lo deben elaborar personas profesionistas con cierto nivel de estudio. Por ejemplo, psicólogos, terapeutas, tanatólogos, que de alguna manera tengan esta especialidad y puedan conectarse profesionalmente con la persona con la que están tratando. ¿Sí me explicó? ¿Por qué? Porque dada a nuestra profesión, nosotros podemos hacer las preguntas adecuadas en el momento adecuado, ir a hacer que la persona vaya hablando. Ahora, ¿cuál es la importancia de que la persona hable? ¿Cuál es la importancia, Cris, de que la persona nos diga qué pasó? De que se oiga. Y cuando la persona está hablando, también se está oyendo. Y cuando la persona está hablando, se está dando cuenta a través de lo que él mismo se está contando, de que tiene que recuperarse y empezar a trabajar desde una perspectiva lógica, emocional, claro, por supuesto, pero que le permita hacer cosas que le van a ayudar a él y a los demás. ¿Sí me explicó? Mira, déjame ponerte un ejemplo. En la Ciudad de México, en 1985, el 19 de septiembre, tembló. Fue un temblor muy fuerte y mucha gente, muchos edificios se cayeron, mucha gente murió y mucha gente estaba en shock. ¿Qué es lo que se empezó a trabajar? Se empezó a trabajar estos primeros auxilios tanatológicos. Entonces, ¿qué pasaba? Muchos estudiantes de psicología lo que hicieron fue acordonar las zonas de desastre y cuando veían a alguien que estaba en shock, lo paraban y le decían, ¿cómo te llamas? Yo me llamo fulano de tal. Yo me llamo Miguel. ¿Tú cómo te llamas? ¿Me puedes decir qué te pasó? Y la persona empezaba a narrar, a narrar, a narrar. Ok, no había nada más que eso. Cuéntame. Y el tipo seguía avanzando y en la siguiente esquina lo agarraba a otro estudiante de psicología y le volvía a preguntar, ¿qué te pasó? Y la otra persona a la siguiente esquina lo agarraba y le decía, ¿qué te pasó? Y el tipo lo narraba tanto lo que le pasó que decía, ya me acordé, yo necesito hacer esto. Y se regresaba o se iba. Y empezaba a partir de que se empieza a contar lo que le pasó y a partir de que es capaz de traer aquello que está en un proceso de inconsciencia, lo trae a la conciencia, el sujeto puede actuar para sí y para los demás. Y entonces, este es el primer punto, ¿vale? El segundo punto es examinar las dimensiones del problema. A partir de que el sujeto nos va diciendo qué fue lo que le pasó a él, irle preguntando dónde están los demás, qué pasó con los demás, él dónde estaba cuando pasó esto, quién estaba junto a él, las personas que estaban junto a él sabe si les pasó algo. ¿Usted cree que las personas con las que estaban junto a usted también salieron? Y esto de alguna manera nos permite que dimensionar la situación, porque posiblemente él entró en un ángulo de vida, lo que en arquitectura o en ingeniería se conoce como un arco de vida, un triángulo de vida que es precisamente donde cae algo, pero se detiene y no llega hasta el suelo. Entonces, en ese pequeño espacio posiblemente él se quedó y a lo mejor se quedó con alguien más. Él, por la disociación, por el trauma que acaba de recibir, pues él a lo mejor pudo salir y se fue y dejó a los demás. A partir del discurso que él nos da, a partir de la narración que él nos da, nosotros vamos a dimensionar el problema y podemos saber si en el lugar donde estaba había más personas y cuál era la circunstancia de cada una o de las personas en general que estaban en ese momento con él. Y esto de alguna manera pues nos va a permitir poder elaborar una búsqueda o a las personas que se dedican a la búsqueda y rescate de primeros auxilios, les va a permitir poder ir a ese lugar en particular. Y eso lo vamos a saber
cuando el sujeto lo dice, cuando es consciente de lo que pasa y cuando es capaz de dimensionar toda la situación del problema. ¿Ok? Ahora, viene el tercer punto, que es una parte ya de acción. ¿Cuáles son las posibles acciones de solución que se puede hacer? ¿Qué puede hacer el sujeto? ¿Qué acciones cree que podrían ayudarle a él y a los demás? Bueno, pues a lo mejor lo mejor que podría hacer es arrimarse, irse a un área segura, porque no hay un acto de solución más que ese, que él se cuide, que él se proteja. Si está herido, bueno, pues intentar curarlo. Si vemos que no está saliendo del shock, de la disociación por esta situación traumática, bueno, pues acompañarla a algún lugar donde él pueda estar seguro. Porque muchas personas cuando caen en shock, automáticamente pierden el contexto de la realidad, lo que se conoce como disociación por trauma. Y entonces van a empezar a divagar y se van a meter a lugares donde dicen, es que yo tengo que entrar, yo tengo que venir, yo tengo que hacer esto. Y entonces me regreso. Te quiero poner un ejemplo de cómo nos disociamos, Cris. Fíjate que yo alguna vez, no hace mucho, tuve un accidente en mi motocicleta, y la motocicleta me derrapó, me caí, la motocicleta me cayó encima, como pude salir, y me di cuenta que una de las manos la tenía yo muy hinchada, y en la otra mano, cuando quiero levantar la moto, agarro el tubo de escape, de donde se hace la combustión, y estaba hirviendo el tubo. Entonces, lo agarro, siento el dolor, la suelto, me quedo viendo mi mano, y empiezo a ver cómo empiezan a explotar llagas por la quemadura. Yo sentía un dolor que creo que nunca he sentido. Lo que hice fue levantar mi moto. Yo iba hacia la universidad a dar unas clases. La lógica, hoy, en retrospectiva, te puedo decir que lo que debí de haber hecho es a lo mejor hablarle a alguien y pedir que me auxiliara, debido a que las manos no me permitían muy bien manejar la motocicleta. Afortunadamente a la moto no le pasó nada, yo tuve un golpe, bueno, pues sí, me dolía toda la mitad del cuerpo, pero me pude incorporar. La lógica era, Miguel, detente y pide ayuda. Como estaba yo en shock, lo único que se me vino a la mente es, tengo que ir a dar clase, y ya se me hizo tarde. La universidad donde yo doy clases está fuera de la ciudad, está como a 10 minutos fuera de la ciudad. Entonces me subí a la moto, me puse el casco otra vez y me fui a la escuela. Llego, me siento, y cuando me siento, mis alumnos tenían que hacer algunas posiciones, y en ese momento me doy cuenta de que la parte izquierda de mi cuerpo me empieza a doler, y lo primero que me pregunté fue, ¿por qué me duele? Me veo las manos, y las tenía yo terriblemente hinchadas. Una hinchada de un golpe, que posiblemente pensé que podría ser una fractura, y la otra porque estaba llena de llagas. ¿Qué pasó conmigo? Me disocié, perdí el contacto con la realidad. Disociar es eso, perder el contacto cognitivo con la realidad y hacer cosas que no debí de haber hecho, porque posiblemente pude haber generado otro accidente. ¿Sí me explicó? Entonces, cuando nosotros nos damos cuenta de que la persona tiene un proceso de disociación, es decir, pierde contacto con la realidad, tenemos que llevarla como un acto de solución, llevarla a un lugar donde no se pueda hacer daño. ¿Sí me explicó? Si en la solución del problema la persona nos dice de dónde estuvo, qué cosas hay, quiénes estaban, a lo mejor nos va a permitir poder tomar acciones en concreto para ayudar a alguien más. Y en el caso de él, bueno, salvaguardar su integridad psicológica, además de su integridad física. Porque la mayoría de las personas piensan o creemos que lo importante es que físicamente esté bien. No, hay un trauma que se está generando en ese momento y que si no es atendido inmediatamente y que si no es atendido
por personal especializado, la persona puede caer en un proceso de rasgos de ansiedad o de rasgos de depresión, al grado de que dejen de ser rasgos y eleven un siguiente nivel y se conviertan en depresión o en ansiedad. Entonces, con la ayuda de los 5 pasos de los auxilios tanatológicos, yo creo que esto se podría solucionar. En el 4º paso dice asistir en la ejecución de una acción en concreta. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué se puede hacer? Con lo que me acaba de decir la persona, ¿qué puedo hacer? Bueno, pues voy a trabajar con él una intervención inmediata. A lo mejor no en un sillón, a lo mejor no con un café, a lo mejor parados, a lo mejor con ruido, a lo mejor con humo, a lo mejor con gente corriendo, pero en ese momento tengo que ejecutar acciones en concreto que me permitan a mí, desde la experiencia que tengo como profesionista, poder hacer que la persona se recupere lo más pronto posible en la medida en que se pueda recuperar. Habrá habrá personas que no se puedan recuperar. Y eso es entendido y hay que observarlo y hay que respetarlo. Probablemente el impacto que les produjo el evento que sufrieron sea tan grande que no les permita recuperarse. Entonces hay que dejarlos. Solamente hay que salvaguardarlos y esperar a que las cosas vayan mejorando. Pero dentro de las acciones concretas es trabajar con esta situación sobre el trauma por el cual acaba de vivir, el trauma por el cual está pasando. ¿Sí me explicó? Y entonces, y esto lo hacemos, bueno, con la intención de que la persona se recupere lo más pronto posible. Es importante que pudiésemos tener un papel, un algo para poder escribir su nombre, su teléfono, con la intención de darle seguimiento a esta persona. Ok, ya logramos controlarla, ya logró recuperarse, ya está actuando de manera lógica y emocional, a lo mejor sí está llorando, es obvio, eso es obvio después de lo que pasó, tenemos que permitirles que saquen esta emoción, ¿no? Y que de alguna manera, bueno, pues le tomo sus datos para que yo pueda hacer un seguimiento posterior con él, no sea a la semana, a los 15 días, al mes, lo más pronto posible, para que yo pueda tener la certidumbre y la garantía de que esta persona que atendí en este momento por esta situación traumática pueda estar bien. Porque recordemos que, mira, la disociación por trauma, como por ejemplo esto que están pasando algunas personas, puede ser tan fuerte que puede ser incapacitante para muchas personas. ¿Sí me explicó? Mira, por ejemplo, los países que constantemente están en guerra tienen gente que constantemente está en un proceso traumático. Hay personas que no pueden dormir, hay personas que no pueden comer, hay personas que no pueden, que creen que están teniendo delirios, no que creen, que tienen delirios de persecución. ¿Por qué? Porque esta parte, como se disocian con la realidad, pierden contacto con la realidad, les juega malas pasadas, ¿no? Entonces, es importante que nosotros vayamos llevándole un seguimiento para saber si esta persona que yo abordé en este momento, a través de sus propios medios y sus propias herramientas o a través de un proceso terapéutico, nosotros podamos seguirle ayudando. ¿Sí me explicó? Y esas más o menos serían las 5 reglas o los 5 principios de los primeros auxilios tanatológicos con los que nosotros podíamos trabajar, Cris. No te escucho. Lógico. En esta situación. Perdón, otra vez porque no te escuché todo. ¿Cómo dar un acompañamiento tanatológico en esta situación? ¿Cómo dar un acompañamiento? Mira, tenemos que irle preguntando qué pasó. A ver,
Aquí hay dos cosas. Cuando nosotros ya vamos a dar un acompañamiento tanatológico, es porque la persona ya salió de esta situación de crisis, ¿ok? Y entonces podemos hablar de que ya es un proceso planeado, organizado a través de citas, en la cual nosotros le vamos a ir planteando al sujeto dos situaciones. Una, ¿cómo está vivenciando la pérdida? ¿Vale? ¿Qué pasó? ¿Cómo lo pasó? ¿Qué hizo? ¿Con qué recursos contó? A partir de este suceso, ¿cuáles son las acciones en concreto que él ya hizo para que nosotros no las repitamos? Y si algo no le funcionó, no cometamos el mismo error. Y si algo le funcionó, bueno, pues ya nada más decirle que lo continúe. Y entonces, dos cosas. ¿Cómo ha vivenciado la situación problemática con esta persona? Y él nos va a ir narrando todas las cosas que ha ido haciendo para salir de esta situación. Nos va a ir diciendo todos los procesos dolorosos con los cuales se está enfrentando y cómo los está administrando, cómo los está organizando, cómo los está tratando, cómo los está enfrentando. A partir de esta situación que nosotros observamos del paciente, nosotros le vamos a ir preguntando cosas que consideramos él debe de tocar en una serie de sesiones que nos permitan a nosotros saber cómo está enfrentando la situación difícil del problema, ¿no? Y bueno, como especialistas, bueno, tendríamos que analizar en cuál de los 5 pasos del proceso de duelo esta persona se encuentra, ¿no? Y entonces podemos analizar que hay personas que, por ejemplo, de inmediato van a encontrarse en dos fases que son las inmediatas al suceso, la negación y la situación de ira, ¿no? Pero bueno, nosotros necesitamos ir transitando con las personas para meterlas en una parte que se llama de negociación, ¿ok? Necesitamos preguntarle, ¿estás entendiendo que esto es lo que pasó? ¿Que esto es lo que hay? ¿Qué piensas de que hoy ya no está? ¿Qué piensas de que la persona que hoy caminaba perfectamente ya no puede caminar? ¿Qué piensas de esta persona que era el ingreso, era la que generaba el mayor ingreso económico, hoy ya no puede? Y entonces entramos en esta parte de negociación. ¿Te das cuenta de lo que era, de lo que es y de lo que será? ¿Cómo vamos a trabajarlo? Y estamos en esta parte de la negociación. ¿Sí me explicó? Y si nosotros lo sacamos adecuadamente, bueno, pues entrará a la quinta parte, nos vamos a saltar prácticamente la cuarta parte. Pero si la persona no entra en un proceso de negociación sana, es muy probable que entre en una de las fases, la cuarta fase del proceso de duelo, que se le conoce como de depresión, o tristeza profunda, o de tristeza, o de rasgos depresivos. El chiste es que esta persona se nos puede caer. Si no procesa sanamente el duelo, si no acepta que las circunstancias ya no son como antes, que la persona ya no está, o si está, ya no está como antes, entonces es muy probable que empiece a generar un duelo patológico y se nos va a quedar en un proceso de depresión. ¿Todo por qué? Porque de alguna manera no ha aceptado que esta situación ya cambió totalmente de la noche a la mañana. Hoy en la mañana, todos se despertaron, todos desayunaron, comieron, se arreglaron para ir al evento en la noche, y al otro día ya no amanecieron todos. ¿Cómo le explico esto a mi vida? ¿Cómo me explico esto? Porque esta situación está generando un cambio dramático en mi vida. Resulta ser que las personas que ya no están, que ya no regresaron, pues son las que hacen el sustento económico de la casa. ¿Y ahora de qué vamos a vivir? ¿Con quién vamos a vivir? ¿Dónde vamos a vivir? ¿Qué vamos a comer? ¿Vamos a seguir yendo a la escuela? ¿Qué?
O sea, nos enfrentamos a una serie de situaciones que tenemos que arreglarlas lo más fácil, lo más rápido posible, con la intención de ir avanzando en el proceso de duelo, que ojo, hay quienes te dicen que un duelo va a durar un año. ¿Y por qué dicen que va a durar un año? Bueno, pues porque, por ejemplo, mi primer día de las madres sin él, sin ella, el primer día del padre sin él, mi primer cumpleaños, su primer cumpleaños sin ellos, la primera Navidad, el primer año nuevo, el primer 14 de febrero, nuestro primer aniversario. Y entonces pensamos que un año es el suficiente para poder procesar todo el duelo. Y la verdad es que no es así. Todas las personas vamos a procesar, y tú lo decías hace un momento, todos los duelos son personales, son individuales. Cada persona vivencia su duelo de una forma totalmente diferente. Y entonces, la manera como nosotros tenemos que hacer, una de las cosas que nosotros tenemos que hacer es respetar el tiempo del proceso en cómo se va a manejar el duelo. Resulta ser que soy yo el que tengo ahora una deficiencia en mis extremidades, extremidades inferiores, que no me permiten caminar. Ya no puedo caminar, y yo vivía de caminar. Mi trabajo estaba dependiendo de si caminaba o no. Y hoy tengo que enfrentarme a una situación que por supuesto no es nada fácil, porque para empezar va a cambiar toda mi vida. Y entonces tengo que aprender que hoy las cosas son diferentes. Sí, son diferentes, son dolorosas, no son nada agradables, pero tengo que partir por aceptarlas. Si yo no acepto esto que me está pasando, es muy probable que yo caiga en un proceso depresivo, en un proceso de duelo patológico, que probablemente me lleve años, y si no es que toda la vida. ¿Sí me explicó? Ahora, Sí. otra de las cosas, los duelos no tienen término. ¿Y a qué me refiero con eso? Cada vez que entro en un proceso de duelo, a lo mejor lo supero, lo sé manejar, sí, me va a doler todo esto, claro, por supuesto, pero aquí viene algo interesante. Pueden pasar muchos años, pero si a mí hay algo que me conecta en la memoria con esa persona, me va a doler, y el duelo se va a iniciar. Y el duelo va a entrar, ¿por qué? Porque los duelos son cíclicos, ¿sale? Oye, pero ya pasó tantos años, ¿cómo es posible que no lo superes? Los duelos no se superan, los duelos se manejan. ¿Sí me explicó? Sí, estoy totalmente de acuerdo contigo. Inclusive anoche, tú recuerdas cuando tú y yo estábamos hablando, que estuvimos hablando lo relacionado a la muerte de nuestras madres, que yo te expresé que mi madre tiene un año que murió y que precisamente ayer cumplió el año, y tú me hablaste de la muerte de tu madre que hacía 15 años, y estuvimos hablando de esa parte, pues relacionada a lo que es el dolor. Recuerda que te lo dije, que aunque pase el tiempo, volvemos de nuevo como a... Y es normal. Sí, y nos conectamos, ¿no? Nos con... En este caso tan lamentable, han habido personas que han perdido 3, 4, 5 y hasta más miembros de su familia, incluyendo amigos, etcétera. El impacto, háblame sobre esto en ellos. Mira, el impacto de la pérdida yo creo que está directamente relacionado con la forma en cómo te llevas con cada uno de ellos, ¿vale? Por ejemplo, mira, vamos a tocar unas cositas un poco complicadas, pero bueno, intentaremos hacerlo de la mejor manera posible. A ver, ¿los hijos tienen a un consentido de todos, los padres tienen a un consentido de todos sus hijos? La respuesta es sí. ¿Los hijos tienen a un padre que es su consentido? La respuesta es sí. Pero socialmente la respuesta es no. Si tú le preguntas a una madre, oye, o a un padre, oye, tú a cuál de tus hijos quieres más, te dicen a todos. No es cierto. ¿Y pero por qué no es cierto?
porque con cada uno de ellos te llevas de una forma totalmente diferente. ¿Vale? ¿Quién es el consentido? El consentido no es al que quieres más. El consentido es con el que te relacionas mejor, ya sea por tu forma de ser y por la forma de ser de él. Y esto de alguna manera nos permite que nosotros nos relacionemos. Vale, pero resulta ser que somos 5 hijos y yo veo que a ti, que tú eres mi hermana, mis padres te quieren más. Pero no nada más yo lo veo, lo vemos todos y te decimos, es que tú eres la consentida, Cris. Y tú dices, no es cierto. Sí, claro que sí. Y le preguntamos a nuestros padres, oye, ¿por qué Cris es tu consentida? Y la respuesta, como todo padre, dice, no, nadie es mi consentido, a todos los quiero igual. Por supuesto que esa es una mentira, pero son mentiras piadosas. ¿Sí me explicó? A ver, y entonces la pregunta radica en este sentido. ¿Cómo es posible que pueda yo sentir mayor dolor si todos mis hijos murieron en este accidente? ¿Cómo es posible que me duela más uno más que el otro? Pues es porque tenía yo un nivel de relación más estrecha, más profunda, más emotiva que con los demás. Si me preguntan, ¿yo daría mi vida por mis 4 hijos restantes que no son mis consentidos? La respuesta es obvio que sí. Yo daría mi vida por todos mis hijos, pero tengo uno con el que me relaciono más. Y en este proceso del impacto de, a ver, ¿cómo voy a vivenciar la pérdida de cada uno de ellos? Me va a doler hasta el alma. Me va a doler hasta el alma. Y a veces son preguntas que son obvias y que no deberíamos ni siquiera tocarlas, porque nos podemos meter en situaciones muy, muy, muy duras para todos. Desde el sentimiento de culpa, desde el sentimiento del dolor, de cómo es posible que me duela más uno que los demás, y todos son mis hijos. ¿Cómo es posible si mis 2 padres murieron, me duela más mi papá que mi mamá? Pero si mi mamá me parió, bueno, lo que pasa es que con cada uno de ellos tengo una relación diferente y el proceso de duelo es diferente. Aquí no es a quién amé más, porque el amor no es una cuestión de números. Aquí yo no puedo decir, ¿sabes qué? Hoy amanecí, Cris, queriéndote el 87.96%. O sea, eso no se puede. O sea, eso es ilógico. Eso es ilógico. Yo o te amo o no te amo, punto. ¿Vale? No es que te ame poco o te quiera mucho, no. Te amo o no te amo, punto. No hay vuelta de hoja. ¿Sí me explicó? Pero, a ver, con todos mis demás compañeros con los que trabajo en el medio, ya sea en el radio o en la televisión, ¿a quién amo más? A todos los amo de manera diferente. ¿Vale? Mira, y te puedo poner el caso de mis hijas. Tengo 2 hijas, una de 23 y una de 20 años. Cuando eran chicas, a mi hija la chica le dije, no, mi vida, recuerda que tú eres mi consentida. Y la grande brincó y me dijo, no, papá, yo soy tu consentida. Y le dije, ok, mi amor, tú eres mi consentida. Me volteó a mi hija la chica y le digo, ahora tú eres mi preferida. Tu hermana es mi consentida y tú eres mi preferida. Y entonces se me quedan viendo así como diciendo, ya no entendí, pero de alguna manera no me importa que me entiendan. Lo único que quiero es que no se queden con la idea de que una sí y la otra no. ¿Sí me explicó? Porque yo tengo un anclaje emocional muy fuerte con mi hija la menor, pero casualmente me relaciono mejor con la mayor. O sea, así es esto, ¿no? Y ahora, en este accidente que hubo, ¿cómo voy a vivenciar cada una de las muertes o de las pérdidas que va a tener una persona que perdió a más de un miembro de su familia, de su familia? Tenemos que, número uno, respetar esta parte de la intimidad y no cuestionar por qué a uno sí y a otro no. Hay que respetarlo.
Porque si de por sí ya este momento es dolorosísimo, todavía intentando ver, oye, pero ¿por qué estás haciendo esto por este y no por el otro? Déjalo, déjalo, que tome sus propias decisiones, porque una cosa sí es cierto, todas las pérdidas le están doliendo. Y hay que respetar esas pérdidas. ¿Cómo la ves, Cris? ¿Cuál es la función del tanatólogo en este tipo de situaciones? Mira, ¿cuál sería la función? Es un enlace, es un enlace. Mira, es el enlace entre el consultante o la persona, vamos a llamarle consultante, el consultante y la familia, el consultante y la sociedad, el consultante y la empresa donde trabaja. ¿Por qué? Porque a nosotros nos toca trabajar con esta persona que lo que intentaremos será con un apoyo, con una situación comprometida de ambos, porque esto no es no es una actividad que garantice el proceso terapéutico tanatológico, no es una actividad que garantice que se tenga a buen término la relación terapéutica, ¿vale? Pero sí hay muchas probabilidades, sí hay una responsabilidad compartida entre el consultante y el tanatólogo. Y entonces, yo como tanatólogo lo que voy a hacer es trabajar a partir de una serie de estrategias con el consultante. ¿Para qué? Para que en la medida de sus posibilidades y de las condiciones de todos, él pueda reintegrarse al menor tiempo posible a las actividades cotidianas a las cuales él estaba acostumbrado. Que hoy estas actividades van a tener cambios, por supuesto que sí. Para todos, este suceso que pasó en la discoteca va a marcar a esta ciudad de una manera muy drástica. ¿Por qué? Porque todos vamos a tener a alguien que estuvo presente y que sobrevivió o que solamente se accidentó, que solamente tuvo daños físicos o psicológicos, hasta personas que desaparecieron, perdón, que murieron. ¿Sí me explicó? Y entonces esa es la función de nosotros, tratar de, a través de una serie de estrategias, recuperar al consultante para reintegrarlo a su vida diaria. Ahora, esto no es una cuestión mercantilista de que hay que regresar, hay que hacer que regrese al trabajo, porque los países funcionan solamente si se producen los bienes económicos que le permiten el Producto Ingreso Bruto a un país y que divide sobre el ingreso per cápita de cada persona. No, no. A ver, aquí hay que partir del lado humano, no del lado mercantil. Hay que partir del lado humano. Yo quiero que te reintegres a tu vida porque esa es la vida que tienes. Y porque hay muchas personas que necesitan estar contigo y que te necesitan de ti y que necesitan verte bien. ¿Sí me explicó? Hemos llegado al final de esta entrega maravillosa correspondiente esta tarde. Continuamos mañana contigo y con nuestra querida Inti, con este recorrido pues, que estamos haciendo por el mundo del duelo y basándonos bastante en lo que es esta situación tan lamentable, tan trágica que estamos viviendo en la República Dominicana. Por favor, comparte con nosotros redes sociales y números de contacto. Claro que sí. Mira, un contacto podría ser a través de la página íntimamente.com, es íntima-mente, íntimamente.com. Ahí pueden encontrar información con respecto a las actividades que estamos realizando, mi colega Inti y yo. Y el número telefónico es, con la Lada de México, es más 52 983 83 60032, donde si la gente lo considera, podríamos ayudarla a través de apoyo terapéutico tanatológico a distancia, ¿vale?
Gracias, Miguel Ángel. Será hasta mañana que continuaremos contigo y con nuestra querida Inti en este pues recorrido que estamos realizando por el mundo del duelo. Bueno, mis amores, hemos llegado al final de esta entrega maravillosa correspondiente esta tarde. Será hasta mañana, si papito Dios lo permite. Soy Crismelis Brito Padilla, su doctora controversia. Continúen con más del Nuevo Diario TV y nos vemos mañana, mis amores. Bye.